Venga, gracias. Y no, gracias Elena, gracias a vosotros, a la gente que me invitasteis a venir aquí, que han sido unos días fantásticos desde la reunión del Consejo de la Biosfera, que yo aprendí mucho, me sorprendió mucho todo lo que tenéis aquí planteado. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De migraciones climáticas y tal. Quizá, antes lo hablábamos, hablar un poquito del cambio climático también es bastante conveniente, porque aunque es un tema que ya a estas alturas, en este momento, la sociedad pues ya lo tiene bastante claro en general, que estamos viviendo un cambio climático, sí que conviene, quizá lo que no se tiene tan claro son las dimensiones o las repercusiones que esto tiene. Vamos a ver, estamos viviendo un cambio climático producido por los humanos y que es real. Esos son los dos elementos. Es un cambio climático real y está producido por los humanos. Sobre estas dos afirmaciones, si entráis en Google y ponéis cambio climático, encontraréis miles de páginas web que lo niegan, o que lo ponen en duda, o que dicen que no es para tanto, o que dicen que cambios climáticos los ha habido siempre y los humanos nos hemos adaptado a todos. La realidad es que de los estudios científicos, hace unos 20 años, un grupo de universidades repasaron 11.000 y pico estudios científicos sobre el cambio climático, sobre el clima, y dijeron que el 97% de los estudios afirmaban que el cambio climático era real y que lo habíamos provocado los humanos. Esto el año pasado se volvió a hacer y ya no era el 97%, sino el 99,9 y pico por ciento. Claro, hablamos de estudios científicos. La gente que formáis parte de universidades y tal, que aquí sé que alguna gente pues lo sois, sabéis que un estudio científico es un estudio que se publica en una revista científica, que tiene que haber estado revisado por pares, es decir, hay unos criterios por los cuales un estudio, un artículo se le puede denominar científico. Luego hay artículos de prensa, páginas web y todo lo que queráis que pueden decir lo que sea, pero eso no es científico. Lo científico, en la ciencia hay absoluta unanimidad en este tema. El cambio climático lo hemos provocado porque desde el inicio de la industrialización empezamos a quemar carbón. Eso ya llevamos 2 siglos quemando carbón y el carbón al quemarse produce CO2, que es un gas de efecto invernadero. Toda combustión produce CO2, nuestra propia respiración. De hecho, el CO2 es imprescindible para la vida. Si no hubiera CO2, si no hubiera dióxido de carbono en la atmósfera, pues las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, no habría plantas, no habría vida sobre la Tierra. El CO2 en su justa proporción es necesario. ¿Cuál es su justa proporción? Pues en los últimos 3 millones de años nunca habíamos pasado de 300 partes por millón de CO2. Esa es su justa proporción, por debajo de 300 partes por millón. Porque en el momento en que sube el CO2 se calienta más la atmósfera, por ser un gas de efecto invernadero. Además del CO2 hay otros gases de efecto invernadero, pero tampoco vamos el metano, el dióxido de nitrógeno, hay distintos, pero el calentamiento global principalmente lo hemos producido por emisión de CO2 al quemar combustibles fósiles. Cuando empezamos a quemar carbón, empezamos a emitir más CO2 del que jamás se había emitido. Porque el carbón, porque toda la industria y el transporte, el ferrocarril, los buques, empezaron a funcionar con carbón. Después se inventó el motor de combustión interna y se empezó a utilizar petróleo también. Y finalmente gas. El gas que llamamos natural, que es gas metano principalmente, que a mediados del siglo XX pues empezó a sustituir a otro gas que se llamaba el gas ciudad, que ese gas se producía con petróleo. Y entonces dijeron,
¿por qué vamos a producir gas ciudad si tenemos un gas que disponemos de pozos, un gas fósil, que es el metano? Y por eso se le llama gas natural. A los ecologistas no nos gusta mucho el término gas natural, preferimos hablar de gas fósil, pero se llama gas natural porque no había que producirlo, solo había que extraerlo, porque estaba en el subsuelo, ¿no? Estos tres combustibles fósiles emiten gases de efecto invernadero. Además, en ese proceso de producción se emite metano a la atmósfera, que el metano es un gas mucho más de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2. Con eso hemos calentado la atmósfera y actualmente ya hay un grado, un grado, 2 de calentamiento global. Alguien puede decir, o cualquiera puede decir, bueno, ¿qué es un grado? Entre un verano que las temperaturas suben a 40 grados y otro que suben a 50, fíjate, hay 10 grados de diferencia y no pasa nada. O entre el verano y el invierno puede haber 40 o 50 grados de diferencia en cualquier parte de... Bueno, es que hablamos de un grado de calentamiento global, que quiere decir que la temperatura media anual del conjunto de la Tierra, la temperatura media anual ha subido 1 grado. Y este grado supone que ahora tenemos una temperatura que no habíamos tenido nunca desde que nació la agricultura. La agricultura nació cuando salimos de un periodo glacial y entramos en el actual periodo interglacial, en el que llevamos 11 o 12.000 años, que subieron las temperaturas en un momento dado, se quedaron en una media de unos 14 grados centígrados como media anual global de la Tierra, y de ahí no se movieron, y ahí nació la agricultura. La temperatura que ahora tenemos ya no es idónea para la agricultura en las zonas tropicales del planeta, ya no es la temperatura con la que nació la agricultura, y eso ya se nota en los rendimientos de los cultivos. Los efectos del cambio climático son varios, los voy a mencionar un poco sintéticamente, claro, pero uno es que la temperatura ya no es idónea para los cultivos en las zonas tropicales. Como ha dicho Elena, en las zonas septentrionales a lo mejor hasta le va bien a los cultivos. O sea, en Canadá y en Siberia puede empezar a haber cultivos en zonas que antes no había por esta subida de la temperatura. El problema es que el grueso de la población mundial está en las zonas tropicales. Ahí es donde vive el grueso de la población mundial. Y en estas zonas la temperatura ya no es idónea para los cultivos. Pero el impacto mayor que tiene el cambio climático tiene que ver, mayor, inmediato, que está afectando, tiene que ver con las lluvias. Y Elena lo ha mencionado, y yo es algo que me he encontrado, estuve en Colombia hace un mes y medio, también por un estudio sobre desplazamientos medioambientales y hablando con organizaciones campesinas, y me encontré que me decían una cosa que yo la había leído en montones de estudios, y es: ya no sabemos cuándo va a llover. Que lo has mencionado tú. Esto ya no, sabíamos cuándo venían las lluvias, cuándo podíamos sembrar, cuándo podíamos cultivar, cuándo podíamos recoger. Ahora no sabemos cuándo vamos a poder sembrar, no sabemos porque no sabemos cuándo van a llegar las lluvias. Los patrones de las lluvias han cambiado, fruto de este grado de incremento de temperatura media global que tenemos ya. Esto ha hecho cambiar los patrones de las lluvias. No solo no se sabe cuándo va a llover, sino que además cuando llueve de manera más torrencial. Por ejemplo, en el Sahel, actualmente, el 90% de las lluvias ya son torrenciales. Las lluvias torrenciales no le sirven a la agricultura, destrozan, no riegan, lo que hacen es destrozar. Y han aumentado en muchas partes del planeta, de las zonas tropicales sobre todo, que son las que están viéndose más afectadas por todo esto, han aumentado las lluvias torrenciales. Pero es que además hay otras zonas donde cada vez llueve menos.
O incluso zonas en las que cada vez llueve menos, hay largos periodos de sequía y cuando llueve, llueve de forma torrencial. Que esto es lo que pasa en el Sahel, en el Cuerno de África, en Centroamérica, en Asia del Sur. Esto está siendo muy dañino ya para los cultivos, las zonas de pasto. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que se están perdiendo zonas de cultivo. El cambio climático está haciendo que se pierdan cada vez más zonas de cultivo de cereales y de otros cultivos. Y se están perdiendo zonas de pasto. Y, por tanto, las poblaciones que tenían ganado, los pastores, en el Sahel, en toda África Occidental, en el Cuerno de África, bueno, no voy a seguir mencionando cada vez, pero hay todo lo que son las grandes zonas tropicales del planeta. En estas zonas se están perdiendo terrenos de pasto. Los desiertos están avanzando de una manera acelerada en todo el mundo. Todos los desiertos se están expandiendo. El desierto del Sáhara baja cada día 1 metro en toda su línea sur. Si tú tenías una casa y veías las dunas hace 3 meses a 100 metros, hoy las tienes en la puerta de tu casa. Ese es el avance que está teniendo el desierto del Sáhara. Y eso se está comiendo, pues eso, zonas de cultivo y de pasto, sobre todo del Sahel. El Sahel es esa franja que va de lado a lado de África, que está por debajo del desierto del Sáhara y por encima de lo que son pues, las selvas y sabanas tropicales del Golfo de Guinea y de África Central, ¿no? Esa franja fértil, árida pero fértil, en la que viven 150 millones de personas, principalmente de la agricultura y la ganadería, esa franja está sufriendo terriblemente los impactos del cambio climático. Y eso está provocando desplazamientos. Por ejemplo, 2 países sahelianos que no tienen costa, como son Mali y Burkina Faso, son los que en este momento tienen las tasas migratorias más altas de toda África Occidental. De estos países ha salido ya el 7% de la población, mientras que del resto de África Occidental, de todos los países costeros, ha salido el 2% de la población. Aquí se está viendo ya que la gente se va porque se queda sin sus hábitats, porque el cambio climático le ha dejado sin hábitat. ¿Dónde se van? He mencionado gente que va de estos países sahelianos a los países costeros de África Occidental. También en los propios países costeros hay desplazamientos. En el norte de Nigeria se va la gente hacia la costa, porque también el norte de Nigeria se está desertificando, o de Costa de Marfil o de cualquier otro país costero, ¿no? De estos países la gente se va de las zonas rurales porque las pierde, porque desaparecen. Nigeria pierde cada año una superficie similar a la mitad de la provincia de Barcelona. Ya lo expliqué el otro día en el Consejo y dije, lamento no haber calculado la superficie de Lanzarote para decirlo en cuántos Lanzarotes se pierden al año en zonas de cultivo en Nigeria, ¿no? ¿Qué hace la gente? La gente principalmente va a las ciudades de su propio país. Una cosa que explico en este libro que estamos comentando, que estamos presentando, que se llama Refugiados Climáticos, es que después de analizar mucho todos los datos que da Naciones Unidas, la división de población de Naciones Unidas sobre movimiento rural-urbano, crecimiento de las ciudades, migraciones, etc., mi conclusión es que el desplazamiento interno, o sea, abandonar las zonas rurales para irse a las ciudades del propio país, un desplazamiento interno, es 10 veces superior a las migraciones. O sea, por cada persona que emigra, que se va a otro país, hay 10 que abandonan las zonas rurales para instalarse de manera permanente en las ciudades. Por eso las ciudades tropicales están creciendo de manera desmesurada. Nunca habían crecido tanto las ciudades en el mundo. En épocas, principios del siglo XX, siglo XIX, etcétera, lo que crecían eran las ciudades de los países ricos. Crecía Londres, crecía París, crecía Nueva York, crecía Tokio. Esas ciudades ya no crecen.
Ahora las que crecen son las ciudades tropicales y crecen a un ritmo que jamás se había dado de crecimiento urbano. ¿Por qué? Bueno, ahí hay muchos motivos, pero sin duda uno de ellos es que la gente abandona las zonas rurales porque están desapareciendo los hábitats. Estos son los impactos del cambio climático. Cuando hablamos de desaparición, yo he mencionado las lluvias. Otro impacto clarísimo son los ciclones, el aumento de los ciclones. Ciclones, huracanes y tifones es el mismo fenómeno, ¿eh? Son tempestades con vientos por encima, creo que son de 119 kilómetros hora. Es lo mismo, en unas partes del planeta se le llama huracanes, en otras partes se le llama ciclones y en otras partes se le llama tifones. Esto siempre ha existido. ¿Por qué decimos que son impactos del cambio climático? Bueno, porque ahora son mucho más frecuentes y mucho más intensos y mucho más destructivos. Y eso se está notando pues, en las costas de África Occidental, de África Oriental, por ejemplo. Pues hay ciclones. En el 2019 hubo el Idai que destrozó una ciudad, destrozó por completo una ciudad de medio millón de habitantes, Beira, que está en la costa de Mozambique, exactamente. Una ciudad mozambiqueña de la costa quedó plenamente destrozada y las aguas entraron tanto que la gente de allí dijo que se había formado un océano interno porque no se veía el final de... O sea, superaron las copas de los árboles, los tejados de las casas Entonces, claro, ese es otro impacto del cambio climático. Lo que pasa es que eso, a diferencia de lo que mencionó antes, de la pérdida de cultivos, las sequías que van haciendo que cada vez los cultivos sean menos productivos, que haya menos pasto, etcétera, los ciclones son lo que se llama fenómenos repentinos. Los ciclones, las grandes tempestades, lluvias torrenciales, mientras que lo otro, las sequías, etcétera, son fenómenos de generación lenta, ¿no? que al final la gente se acaba yendo. En el caso de los ciclones, bueno, son muy destructivos, pero cuando las aguas se han ido, la gente intenta volver a reconstruir su hábitat y a veces no producen desplazamientos ni migraciones permanentes. Algunas producen, porque cuando ya este ciclón te ha destrozado tu casa, que habías reconstruido porque otro ciclón en el año anterior te la había destrozado también, pues también acabas yéndote. Pero no producen migraciones que se sepa. O sea, no, o al menos no sabemos mientras que los fenómenos de generación lenta sí que producen migraciones permanentes, porque si tu hábitat está desapareciendo ya no tienes dónde volver y te acabas yendo a la ciudad, luego no puedes volver al hábitat que tenías, a la zona rural donde tenías tus cultivos, tu ganado, no puedes volver. Bueno, voy a ir concluyendo. Esto, que son los impactos del cambio climático, se suman a otros impactos medioambientales que venían produciéndose antes incluso de que el cambio climático empezara a mostrarnos sus daños, que son los impactos medioambientales que causa la industria. Y son tan gordos, o hasta ahora han sido de hecho más gordos, que los propios impactos del cambio climático. Lo que pasa es que los impactos del cambio climático van a tender a crecer y van a tender y si no remediamos y si no hacemos una lucha eficiente, eficaz contra el cambio climático, los impactos del cambio climático acabarán siendo colosales, especialmente en las zonas tropicales del planeta, pero al final en todo el planeta, ¿no? Entonces, pero hasta ahora, los mayores impactos medioambientales que han sufrido las poblaciones de los países tropicales no eran por el cambio climático, eran por la acción industrial. La costa senegalesa, que en los años 90 llegaron los buques europeos, norteamericanos, chinos, etcétera, y la esquilmaron de pescado. Toda la población, Senegal era un país que había mucha población viviendo de la pesca marina, pues toda esta población se ha quedado sin sus medios de vida.
En Mali, Mali es uno de los países más pobres del planeta. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido uno de los principales productores de algodón y ahora es uno de los principales productores de masa para agrocombustibles. Algodón que por supuesto no le sirve de nada a los malienses y agrocombustibles que por supuesto no les sirven de nada a los malienses. Pero ahí, en Mali, el gobierno, sabéis que la propiedad de la tierra en África es consuetudinaria mayoritariamente, la gente no tiene títulos de propiedad, el gobierno considera que las tierras son suyas. Entonces el gobierno alquila a grandes multinacionales grandes superficies de terreno, llegan las multinacionales con sus tractores y echan a todo el mundo, porque dicen esto ahora es nuestro. Echan a todo el mundo, eso produce desplazamientos y ellos ¿qué hacen? Donde había una agricultura diversa, ecológica, porque solo la agricultura diversificada es ecológica, pues plantan monocultivos. Para eso, monocultivos de algodón, monocultivos de jatrofa, que es la planta que les sirve para agrocombustible, y eso implica echar aparte de a la población que vivía allí. Además, desarrolla empresas hidráulicas para poder regar todos estos monocultivos. Y esas presas hidráulicas le quitan el agua a todas las poblaciones que había río abajo, que vivían de la pesca del río, del agua, que regaban con ese agua del río, de la agricultura, que vivían de unos pastos que había cerca del río porque había humedad. Se menciona mucho el ejemplo del lago Chad. El lago Chad ha perdido, bueno, hace años, ahora mismo igual más, pero yo el último dato que tengo, que es el dato que manejamos siempre, es que ha perdido el 95% de su superficie. ¿Por qué ha perdido tanta agua el lago Chad? Del cual vivían 30 millones de personas, de toda la cuenca del lago Chad, en agricultura, en pesca, en ganadería, etc. ¿Por qué ha perdido tanta superficie? Primero, porque los ríos tributarios del lago, los ríos que le aportaban agua al lago, dejaron de aportarle agua porque ese agua se canalizó hacia todas estas plantaciones de grandes monocultivos. Y después también por el cambio climático, porque la evaporación ahora es mayor y eso hace perder mucha agua a los lagos y los ríos. Y porque además llueve menos, que también es otro efecto del cambio climático y también por eso pierden agua. Es decir, el cambio climático ahora se suma a otros impactos medioambientales que ya se venían produciendo. La minería en Guinea-Conakry, esta tarde lo comentábamos, o la extracción de combustibles fósiles en todo el delta del Níger. El delta del Níger produce el 60% de la agricultura de Nigeria. Nigeria es un país de 200 millones de habitantes, poca broma. El delta del Níger produce el 60% de la agricultura. Pues hay grandes zonas del delta del Níger que han dejado de ser agrícolas porque la Shell está extrayendo ahí petróleo y está contaminando de una manera brutal. Y claro, entonces, todo esto, contaminación, acaparamiento de tierras, etcétera, todo esto son impactos medioambientales que ya expulsaban población y a ellos ahora se ha sumado el cambio climático. Y acabo con una cosa que ya que tenemos aquí a una que hizo su tesis sobre refugiados climáticos, y yo también, que algo nos podrá aportar luego, y yo también titulé mi libro Refugiados climáticos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué refugiados? Realmente no se reconoce la figura del refugiado climático, legalmente no existe esa figura. La Convención de Ginebra sobre Refugiados no menciona los impactos medioambientales como motivo de asilo. Las leyes europeas, las directivas europeas de asilo, las leyes de los distintos países tampoco lo mencionan. ¿Por qué? Pues retomo lo que decía Elena. El cambio climático, primero, es algo que lo hemos provocado los humanos. Pero segundo, hace 30 años que los gobiernos hacen tratados internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
Porque hace 30 años que ya los científicos dijeron esto hay que pararlo de alguna manera y se hizo justo ahora hace 30 años el primer tratado. Acuerdo sí que antes, pero hace 30 años, en 1992, se hizo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el primer tratado internacional del cual lo han suscrito casi todos los países del mundo. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? Solo puede ser uno: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es que luchar contra el cambio climático es eso. Bueno, pues las emisiones de gases de efecto invernadero no han hecho otra cosa más que crecer. Los gobiernos han vulnerado sistemáticamente todos los tratados, que no solo es ese, después vino el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, etc. Los gobiernos han vulnerado sistemáticamente todos los tratados que han hecho para poner freno al cambio climático. Y en este sentido, a las personas que pierden su hogar, que tienen que salir de su país por los impactos del cambio climático, hay que considerarlas víctimas de las políticas de este gobierno. Y eso es lo que conecta a estas personas con la idea que tenemos de los refugiados. Los refugiados son personas que son víctimas de unas determinadas acciones políticas. Violencia, persecuciones políticas o de otro tipo. Y esa idea de víctimas de una acción política remite directamente al concepto de refugiado. Y las personas que huyen de los impactos del cambio climático hay que considerarlas víctimas de los gobiernos que no han hecho lo que han acordado hacer, lo que han firmado que harían. Y desde luego estos impactos, como Elena ha dicho, hay que considerarlo violencia de los gobiernos contra esas personas. Y cada vez hay más, incluso el ACNUR, que nunca había querido, el ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que nunca había querido utilizar el término refugiados climáticos. En el 2020, un documento del ACNUR dijo que hay que empezar a considerar que si una persona huye porque esa es la única manera de salvar su vida, y lo es, cuando huyes de que te desaparece el hábitat, tienes que huir porque si no, no puedes sobrevivir. Cuando una persona huye de eso, hay que considerar que puede tener derecho de asilo, especialmente en países que son los principales responsables de lo que les pasa a esas personas. Bueno, ya está.